Y bueno amigos, estamos aquí listos para el segundo video del día, video que también va a ir relacionado con lo que ha sucedido ayer en el Civitas Metropolitano, que ha sido una vergüenza y que seguramente ya lo vio el mundo entero y no es para menos después de las asquerosas imágenes que nos quedaron en dicho partido. Y hoy vamos a repasar algo de ESPN. En principio vamos a escuchar a uno de estos señores que solo están para manipular, para hablar una cantidad de barbaridades increíbles y que bueno, realmente quedan en un muy mal lugar cuando en las redes sociales y en los mismos partidos quedan imágenes de todo tipo de cosas y para que vean cómo se utiliza la manipulación para perjudicar al Real Madrid. Es que me parece de locos. Para empezar vamos a escuchar a este señor que ya no me acuerdo el nombre y para finalizar muchachos les voy a colocar un pequeño discurso de un par de minutos de Alex Pareja, que no es precisamente un madridista que digamos, ¿no? Eh, pero que me ha parecido brillante y les digo, hace unas horas les publiqué un video en el que hablábamos entre otras cosas de algo que dijo J. Jordi que me pareció sencillamente brillante, no defendiendo al Real Madrid, sino denunciando y acusando las asquerosidades que se viven dentro del Metropolitano. Y bueno, este que les digo que precisamente no es un madridista, va muy de la mano para que se hagan una idea de las asquerosidades que esta gentuza está permitiendo y que bueno, incluso los antimadridistas se dan cuenta de lo vergonzoso que es esta imagen. Pero vamos a empezar con lo que les dije, con lo del tipo este manipulando algo que sucedió con Vinicius, que prácticamente no ha pintado en lo absoluto en nada con todo lo que ha pasado en el partido y que bueno, ahí están intentando meterlo. Vamos a darle play. Porque el trabajo de muchos se está viendo perjudicado por la actuación de muy pocos. Fíjate que, aunque es una pregunta para todos, pero sobre todo para Mario, ¿no? Que vivió en su momento algún clásico contra Real Madrid. Y me refiero, hay una imagen donde está Coque, que por cierto, después del partido, que termina muy caliente, lo sentí de muy buen humor en la entrevista que le hicieron, en sí, donde qué tanto se le puede exigir, pedir al jugador, entendiendo que están caldeados los ánimos, de que ellos también le bajen en la cancha. Y me refiero al cruce de palabras que tuvo con Vinicius en algún momento, ¿no? Donde Coque, bueno, pues algo le fue a decir, pero más tranquilo, y Vinicius reacciona y le dice tal por cual. ¿Qué tanto se le puede pedir o exigir al jugador que, como están las cosas, pues también le baje un poco en la cancha, ¿no? A ver, no sé ni por dónde empezar. Lo cierto es que lo que explica este hombre es, bueno, su pregunta es que si se le puede pedir a un futbolista que se relaje un poquito más dentro de un terreno de juego. Me imagino que estarán pensando, no, claro, Thibaut Courtois tiene que estar un poco más calmado sin colocar la imagen o el audio donde se insultaba a Thibaut Courtois diciéndole que Courtois muérete, un canto que ya recibió Vinicius por cierto en su momento y que bueno, nada van a ver lo que sucedió, sino realmente cuál fue la reacción final de en este caso el portero belga. Y añade que hubo un cruce de palabras que claramente dice que Coque se fue muy calmado a comentarle algo a Vinicius y Vinicius reaccionó y que le dijo un montón de cosas. Vamos a ver una imagen porque me parece sencillamente brillante todo esto. Y bueno amigos, esto lo coloca un usuario de Twitter y esta es la famosa acción que está comentando este señor. Yo no sé si por ineptitud, por no investigar, por ser un mal periodista o no tengo ni idea por qué. Pero esta es la imagen y mira que va a la perfección. Mira lo que te dicen aquí. Dice lo que te muestran cuando Vinicius reacciona, pero no te muestra que esto viene previo a una especie de falta que Vinicius estaba reclamando y que Coque se le acerca. Y que bueno, miren la cara de calmado que tiene Coque como dice este señor. Se puede verificar lo calmado que estaba este señor cuando estaba Vinicius en el suelo y fue a buscarle y a provocarle. Y bueno, evidentemente van a ir a buscar lo que es hablar de la reacción de lo que ha sido Vinicius para que se hagan una idea de cómo manipulan absolutamente todo, cómo manipulan absolutamente todo y repito, buscando meter a Vinicius en un paquete que prácticamente no ha tenido nada que ver, porque sí es cierto que Vinicius hay veces que se ha metido en terrenos que muchas veces ni le pertenecen, pero lo cierto es que para mí Vinicius ayer se ha comportado de una manera brillante pese a estar en ese ambiente tan pesado que no podía tocar el balón porque sabían lo que sucedía. Lo ha hecho bastante bien para que vean cómo funciona lo que es la manipulación de los medios de comunicación. Ahora sí, vamos a escucharlo de Alex Pareja y con eso cerramos porque me pareció brillante.
Y bueno amigos, aquí está lo que les decía Alex Pareja, que no es precisamente un tipo madridista, pero creo que al igual que J. Jordi me ha sorprendido efectivamente y además creo que ha dado en la tecla o en una de las teclas de lo que sucedió ayer en el Metropolitano, que es una vergüenza que ha visto el mundo entero y que seguramente ya los tendrán etiquetados de muchísimas cosas que ya lo tenían, pero creo que ayer fue una sencilla confirmación. Vamos a darle play. Lo peor de todo es la imagen, no del lanzamiento de Mechero, no del enfrentamiento o de las agresiones verbales a un ex arquero del Atlético de Madrid como es Thibaut Courtois, sino para mí lo más grave de todo son las imágenes que hemos visto cuando se ha suspendido el partido. O sea, ¿qué tiene que ir a hacer el Cholo Simeone? ¿Qué tiene que ir a hacer el capitán del Atlético de Madrid como Coque? ¿Qué tienen que hacer otros futbolistas a intentar negociar con gente que tendría que ser agarrada de la solapa y decir, tú, fuera del estadio y no entras nunca más? ¿Qué es eso de darle legitimidad a un tipo que va con una careta Eso sobre todo, de lucha eso libre sobre y todo, con Alex, la cara tapada? que van con la cara tapada y legitimidad hay para eso? encapuchados. Eso sobre todo. Mira que queda todavía un minutico aquí o unos 30 segundos aproximadamente de lo que da el discurso, pero podría cortarlo aquí perfectamente porque ha estado sencillamente excelso y es una de las cosas que en el día de ayer quedaron demasiado evidentes y que deja cuanto menos un síntoma de preocupación para la gente que realmente le importa lo que puede estar sucediendo ahí en el Metropolitano, que bueno, sabrá Dios qué es lo que ha llevado al Atlético de Madrid a, como dice este hombre, legitimar a esta clase de personajes. Es que al final del partido vimos a los jugadores del Atlético de Madrid, primero celebrando el empate, lo mediocres que son, no les da para más. Y en segunda instancia con estos señores que intentaron agredir a Vinicius y que bueno, llevaban muchísimo rato intentando calentar el partido. Pero bueno, vamos a terminar de escuchar el discurso este porque pese a que ya se repite un poco la cosa, creo que provoca escucharlo completo y para repetirlo si es necesario. Sí, eso es. O sea, ¿qué legitimidad le vas a estar dando? En el momento en que tú te sientas a hablar con él, que te acercas y que empiezas a negociar, estás legitimando su posición y legitimando su agresividad. Toda esa gente fuera del Metropolitano y que vaya gente que quiera ayudar al Atlético de Madrid, que quiera apoyar, pero que lo haga desde un sentido cívico, no comportándonos como simios de hace 2 millones de años. Sí. Bueno chicos, ¿qué quieren que les diga? Ahí inmediatamente creo que se llama Adal. No, Adal, este no es Adal. No me acuerdo el nombre de este señor que sale ahí a decir, bueno, sí, eso. O sea, prácticamente lo descartan inmediatamente. Está un exfutbolista ahí en ESPN del Atlético de Madrid llamado Mario Suárez. Que bueno, no me acordaba este futbolista, la verdad es esa. Y está además estos dos señores y el debate prácticamente inexistente. Ay, no, que son solo 4 personas, que no sé qué, que no sé cuál. Cuando efectivamente todo el mundo vio la imagen vergonzosa. De hecho, aquí en este mismo segmento se comentó eso, que intentaban tapar con las banderas estas gigantes que tenían para que la gente no viera, las cámaras no captaran la vergonzosa imagen que estaba sucediendo. Por eso me parece tan brillante esto y repito, el hecho de que en el otro video J. Jordi, que sabemos lo que es, Alex Pareja, que sabemos lo que es, aunque no me parece un tipo excesivamente descabellado, un tipo excesivamente loco, que ellos tengan la valentía de decir esto y además con esa seguridad y con ese toque de realidad nos da una idea de lo grave que está sucediendo, porque no son precisamente defensores del Real Madrid. Así que bueno, háganme saber sus opiniones en los comentarios. Espero realmente cerrar este tema ya, porque me parece asqueroso. Tal vez más tarde les haga otro video de ESPN, que ya lo tenía por aquí apuntado y que seguramente lo íbamos a reaccionar porque me parece sencillamente brillante. Lo de siempre, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.